Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 2019 versus al Samsung A20. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Para el Y9 2019 hablamos de un terminal que sigue las líneas del diseño actual. Esto quiere decir que en el frontal tenemos una pantalla con marcos reducidos y en donde encontraremos la tan odiada como amada muesca. Si bien la muesca no es algo que enamore a todos los usuarios, la pantalla del Huawei Y9 2019 puede que lo haga, sobre todo para los amantes de las pantallas grandes. Cabe resaltar que en dicha muesca nos encontraremos los sensores frontales y sus dos cámaras delanteras. En la parte trasera vamos a tener sus cámaras principales y el lector de huellas. El terminal está construido en plástico, por lo que hablamos de materiales no tan premium. Este dispositivo en mano no es tan ligero, pero tampoco es tan pesado. Además no posee resistencia al agua, un detalle a tener en cuenta. En sus dimensiones nos topamos con 162.4 por 77.1 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glasstic 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como puedes apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tiene notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 por 74.7 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Para el Y9 2019 los colores solo los encontraremos en la parte trasera, ya que el frontal es negro en todos los modelos. Estos colores son degradados, por lo que no podemos hablar de un color único. Tenemos un color rosa que va degradando hasta llegar en azul, un color verde turquesa con toques azulados y el clásico negro para los conservadores que tienen reflejos violeta. El Samsung A20 estará disponible en diferentes tonalidades dependiendo del país en donde te encuentres. Entre estos tonos tenemos el negro, azul y rojo. En el Y9 2019 tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz lo encontraremos en la parte inferior, además de tener los botones de navegación en pantalla debido a sus marcos reducidos de la parte inferior. En este terminal tendremos la bandeja para la tarjeta microSD y la nano SIM en su lateral izquierdo, además de tener un puerto micro USB, que esperamos en futuras versiones cambie a la tan aclamado puerto USB tipo C, y para la salida de sonido tendremos el ya conocido puerto jack de 3.5 milímetros. Su lector de huellas está ubicado en la parte posterior central, funciona perfecto, no tengo queja alguna sobre este funcionamiento, además de tener el añadido de encontrarse lejos de las cámaras traseras, por lo cual será difícil confundirlas con el lector de huellas, tal como pasa en la mayoría de teléfonos de sus empresas rivales. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para las tarjetas Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar el Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece una velocidad de transferencia de archivos más rápida que los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados, que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos.
En el Huawei G9 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión. Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio para elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. Para el G9 2019 tendremos dos versiones, una de 64 y otra de 128 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En este G9 2019 nos toparemos que en su interior se añade el procesador Kirin 710 fabricado en 12 nanómetros y con 8 núcleos. El procesador usa 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y otros 4 núcleos Cortex A53 a 1.7 GHz y no omite la inteligencia artificial entre sus características. De acuerdo con la compañía, este es el primer procesador de Huawei destinado a la gama media con NPU, unidad de procesamiento neuronal, dice la empresa. Esto indica que ya puede realizarse tareas de inteligencia artificial. Esto lo notamos en la posibilidad de hacer identificación rápida de imágenes. El equipo reconoce más de 500 tipos de escena. Con la tecnología de inteligencia artificial, la cámara principal puede agrupar dentro de 22 categorías las imágenes, optimizadas en tiempo real. Su desempeño en aplicaciones del día a día como procesadores de texto y chat son óptimas, hasta un poco más rápidas que en otros teléfonos de la gama media. En juegos y en aplicaciones de gran demanda puede verse una fluidez que difícilmente podrás encontrar en otros terminales, un apartado que me deja gratamente satisfecho. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core, que corre a 1.6 GHz, con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial, es suave en navegaciones básicas y rápidas cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas periodos más prolongados, pero no alcanzarás niveles incómodos, y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. El G9 2019 tiene una batería de 4000 mAh. Más allá del número, la experiencia nos dice que en realidad es un celular que tardarás en conectar al tomacorriente. Incluso con esa pantalla grande que consume buena energía, es posible tener el equipo funcionando por más de un día con una exigencia normal. El celular incluye una característica llamada optimización inteligente del consumo de energía. Con ella, según las pruebas, se alcanza una autonomía con una sola carga de 9 horas con un uso en videojuegos, 65 horas de música y 14 horas de navegación en páginas web a una red 4G. También debemos recalcar que gracias a su buen procesador logra mantener esta magnífica autonomía, ya que evita que aplicaciones en segundo plano sigan consumiendo al máximo esta. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. En la prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono pasa incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería.
Para el Huawei Y9 2019 vamos a tener la versión de Android 9.0 Pie, y aunque este terminal venga de fábrica con Android 8.0, se actualizará a esta versión. En el Samsung Galaxy A20 tendrá de fábrica el software Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de Samsung, One UI. En el Huawei Y9 2019 hablamos de un panel de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD de 1080 x 2340 píxeles por pulgada y una densidad de 396. Además cuenta con un formato de 19.5:9. En sus laterales tiene acabado 2.5D, por lo que al tacto será agradable a la mano. Cuenta con esquinas redondeadas y una tecnología LCD que no alcanzan los terminales Super AMOLED, pero que tampoco desilusiona. Otro aspecto que llama la atención es la moda que creó el iPhone X, la cual es la muesca en su parte frontal superior, que como ya lo dijimos anteriormente, tiene los sensores de luz ambiental y de proximidad, además de tener sus dos cámaras frontales, aspectos que tocaremos más adelante. La experiencia en exteriores es óptima, se ve con claridad las opciones de pantalla, no es sobresaturada la imagen ni tampoco opaca. Las imágenes se ven espectaculares en esta gran pantalla de 6.5 pulgadas, mejor dicho, excelente la experiencia. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decente y biseles delgados. También puede usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podemos reproducir videos de YouTube y Netflix a una resolución de 720, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch en donde se encuentra la cámara principal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. En las características fundamentales de este Huawei Y9 2019 es su doble sensor trasero y delantero. El frontal cuenta con 16 y 2 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y 2.4 respectivamente, mientras que los sensores secundarios o traseros tienen 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente. Estos sensores de 2 megapíxeles funcionan como apoyo a los principales, haciendo de estos desenfoques con efecto bokeh que tanto nos gustan. En sus características más importantes tenemos que su cámara principal posee autofocus con detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa y modo HDR, que además graba una resolución Full HD. Sumado a lo anterior, este terminal es capaz de ver más de 500 tipos de escena y gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la cámara principal las puede agrupar dentro de 22 categorías optimizadas en tiempo real, por lo cual las imágenes tomadas lucirán totalmente increíbles. Me atrevería a decir que sus resultados son de lo mejor que he visto en esta gama para esta temporada. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles que forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en su parte superior, mientras que los modos como panorama, Pro, Live Focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen el lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece es adecuado, se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos, no es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 2019 es de 530.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.027 pesos mexicanos, que a su vez son $154, que equivalen a 137 euros. Para el Samsung A20 es de 480.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.742 pesos mexicanos, que a su vez son $139, que equivalen a 124 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 2019 le gana al Samsung A20 en RAM, almacenamiento, procesador y pantalla. Por su parte, el Samsung A20 le gana ampliamente al Huawei Y9 2019 en los siguientes aspectos: botonera, cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, batería y software. Este era un video que lo estaban solicitando mucho en los comentarios del canal, y en el día de hoy lo traigo para todos ustedes. En este enfrentamiento vimos dos terminales que por lo menos en papel eran muy similares, pero que en funcionamiento logran distanciarse un poco, sobre todo el Y9 2019, quien fue el justo ganador, no solo porque posee un mejor procesador, sino una gran pantalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.